Noche, bueno, estamos con Leo, ¿no? Recién le hablaba de las charlas que hemos tenido con el papá y las preguntas que me hacía a veces que me dejaba hasta a mí tecleando y tenía que salir a buscar las respuestas para poder darle la respuesta que él me preguntaba. Pero lo bueno es que, como le decía recién, que hay una causalidad. ¿Sí? Siempre el Señor hace las cosas para que nos encontremos en ese lugar. No existe eso que nosotros vamos por ahí y encontramos 100 pesos. Uy, qué casualidad, justo me lo encontré acá. Sino porque algo pasó, algo hizo el Señor para que hoy estemos acá, cada uno de nosotros, Leo con nosotros, cada uno de los que estamos acá, tuvimos la oportunidad que Dios nos trajera acá, de alguna otra manera, encontrándonos en un hospital, tal vez encontrándonos a través de un mensaje de texto, hablándole a una persona, compartiéndolo, y el Señor es el que permite que nosotros hoy estemos acá. Y quiero invitarte a abrir la Biblia en el libro de Primera de Pedro, ¿sí? Ahí algo para compartir sencillo, ¿sí? Había titulado este pasaje El sacerdocio fiel, Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 5. Y antes de poder compartir tres cosas de esto que vamos a ver esta noche, lo interesante de Pedro es que Pedro le escribe a una iglesia que estaba siendo perseguida. ¿Sí? Estamos hablando de la época de cuando gobernaba, sabemos que la Biblia fue escrita bajo el Imperio Romano, y estaba gobernando Nerón, ¿sí? No era un cualquier emperador, tenía una cuestión de piel, de sangre con respecto al cristianismo, y cuando quiso hacer una remodelación con respecto al pueblo, a su nación, a Roma, comenzó a realizar incendios, que todo esto lo hemos escuchado muchas veces, y cuando comenzó a hacer los incendios buscó un culpable. ¿A quién culpó? A los cristianos. Y entonces comenzó una persecución. Y muchas personas de las que a Pedro le escribe en este lugar estaban desmotivados. Porque imagínense ustedes, habían perdido su lugar, habían perdido sus casas, tal vez habían perdido familiares, habían perdido sus comodidades. ¿Por qué? Porque salieron de donde estaban para poder preservar su vida, para poder seguir su vida en otro lugar. Y a esas personas Pedro les escribe y les trata de hacer ver que tenían todavía un oficio, que tenían una función. Por eso el título del mensaje de hoy es El sacerdote fiel. Y hay tres cosas que lo identifican al sacerdote fiel. Primero está en el capítulo 2 de 1 de Pedro, versículo 4. Vamos a leer ese pasaje, 4 y 5. Y dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y la primera de las características que tiene un sacerdocio fiel, ¿no? Hablándoles de que habían perdido esta función, está en el versículo 4, cuando dice acercaos a él. ¿Sabés que la palabra en el original significa llegar de visita o llegar y establecerse en un lugar? Y Pedro le decía a esta gente, vuelvan a acercarse al Señor, vuelvan a acercarse a Él, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que les toca vivir, a pesar de que a veces vivimos situaciones en las cuales no podemos explicar. Muchas de las cosas que nos pasan en nuestra vida diaria no las podemos explicar. No hay una explicación que podamos hacer de por qué nos pasan las cosas. A veces sí y a veces no, pero la mayoría de las veces nos quedamos con cosas que nos están pasando. Y muchas veces cuando nos pasan cosas, en algunos casos nos alejamos del Señor y en algunos casos cuando nos pasan cosas levantamos los ojos al Señor. Escuché la otra vez un predicador que decía que todos somos pecadores, todos nos hemos separado de Dios, no hay uno que busque a Dios. Y sin embargo hay un pasaje en la misma Biblia que dice, en su angustia me buscarán. Y decía, ¿cómo se puede complementar los dos pasajes? Porque pareciera que se contradijera. Por un lado la Biblia dice que nadie busca a Dios, pero por el otro lado dice que en su angustia buscarán a Dios. Y es justamente lo que el escritor está tratando de plantearnos acá, que muchas veces cuando las situaciones se nos complican, cuando las cosas no nos salen, es el momento en que nosotros levantamos nuestra mirada y comenzamos a mirar hacia dónde, hacia el cielo.
y comenzamos a tener en cuenta que hay alguien que está ahí arriba y que tiene la posibilidad de sacarnos de ese lugar. Todo ser humano tiene esta expectativa. Por más que muchos digan, no, yo soy ateo, no creo en Dios, no creo en esto, no creo en aquello, pero todos tenemos una necesidad de Dios. Todos tenemos la necesidad de ser satisfechas. Por eso acá el escritor le dice, vuelvan al Señor, acérquense a Él, y no dice cualquier cosa, dice, acérquense a Él como piedra viva. Acercarse a Él, yo había notado acá, para nosotros es de bendición. Pero ¿a dónde nos acercamos muchas veces? Mira, hay un ejemplo en la Biblia que yo quiero que lo podamos ver ahí en Génesis capítulo 13, ¿sí? Génesis capítulo 13, tal vez la historia ya la conocen, es de un personaje que se llamaba Lot, sobrino de Moisés, capítulo 13 del libro de Génesis y versículos del 11 al 13. ¿Sí? En un momento, todos conocemos por ahí un poquito de la historia, Moisés junto con su sobrino, sus empleados entran en discusión por la cantidad de animales que tenían y Moisés le dio la oportunidad a su sobrino de que escogiera qué lugar quería, o la llanura o el cerro. Y dice ahí en el versículo 13, versículo 12, y Abraham, 13:12, y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot, ¿sí?, habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Capítulo 14 del libro de Génesis y versículo 12. Encontramos a un Lot que ¿qué estaba haciendo? En vez de acercarse a quien era el centro de la bendición, que era su tío Abraham, él decidió alejarse y poner sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra. Dice el capítulo 14 y el versículo 12, cuando Dios decide destruir Sodoma y Gomorra. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. ¿Qué fueron a hacer? ¿Dónde estaba Lot? Lo que había comenzado a poner cercano hacia Sodoma y Gomorra, terminó estando en el medio de ese lugar. Qué contradicción, ¿no? Porque el Señor dice, acercaos ¿a quién? A mí, piedra viva. Sin embargo, el ejemplo de Lot es hacer lo opuesto. No se acercó a Dios en los momentos difíciles y se acercó hacia Sodoma y Gomorra, tal punto, dice la palabra de Dios, que terminó en ese lugar. Si te acercas pues acá al mundo, terminarás en el mundo viviendo como el mundo. La pregunta es, ¿dónde nos acercamos cada día? ¿Nos acercamos a Dios o nos acercamos a las cosas que nos rodean? Pero es difícil separar Dios de las cosas. No es difícil, tenemos que tener en cuenta a Dios en cada cosa que nosotros hacemos y en cada cosa que decimos. Entonces lo primero que Dios está pidiendo es que el sacerdote fiel sea una persona cercana a Cristo. Segundo punto, versículo 5, volvamos a 1 Pedro capítulo 2. Versículo 5, dice ahí el escritor, capítulo 2, y versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Saben cuál es la segunda cosa que debían volver a recuperar esta iglesia, estos hermanos a los cuales Pedro le escribe? La segunda de las cosas es vivir en comunidad. Versículo 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Y saben que hay un punto acá muy importante, porque cuando uno se pone a pensar en un edificio, si yo tengo un ladrillo, ¿sí?, que está fuera del edificio, no está cumpliendo ninguna función. Para aquellos que se dedican a la construcción, sabemos que cada ladrillo puesto en su lugar va cumpliendo una función hasta que levanta una estructura. Y el Señor lo que le está diciendo acá a su pueblo es que debían volver a vivir en comunidad y debían volver a estar con una función específica. Hay una frase de un emperador espartano que una vuelta dicen que lo fue a visitar otro rey, y dice que mientras le iba mostrando la grandeza de su imperio, se hablaba constantemente de la muralla de Esparta. La muralla de Esparta, la muralla de Esparta. Dice que este hombre miraba para todos lados y no veía ninguna construcción física, no veía nada que se comparara hacia una muralla. Entonces le preguntaba, dice, veo que constantemente, dice, usted me habla de las murallas de Esparta, pero yo no veo nada que me diga que tenga una muralla. ¿A qué muralla se refiere usted?
Y él le dice la frase: cada soldado es una roca, cada roca se transforma en una muralla. Cada persona que estaba en su ejército era parte de ese muro que defendía la ciudad de Esparta. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que no hay nada más satisfactorio que vivir una vida de comunidad. La iglesia nació así. 9 veces yo noté en el Nuevo Testamento aparece, déjame que lo busque, 9 veces aparece la palabra unánimes, estar juntos. Veíamos capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 4, y perseveraban unánimes ¿en qué? En el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión unos con otros y en la doctrina de los apóstoles. 9 veces aparece esa palabra y las 9 veces aparecen en el libro de Hechos. Más de 10 veces aparece la palabra juntos solo en el Nuevo Testamento. Y uno se pone a pensar en qué lugares necesitamos estar juntos. Bueno, en el lugar más importante que podemos estar es en el servicio. En el servicio es un lugar donde uno se pone a conocer a la otra persona. Cuando estuvimos la última vez de campamento, ¿no? Que vino Marito y estuvo charlando un rato con cada uno de nosotros, me acuerdo de una frase que estábamos sentados, que habíamos pensado en la comida. Vieron que la parte del campamento, la parte de la comida es la más difícil, porque hay que estar en la cocina. Hay que estar preparando la comida, a veces preparar los menús, a veces con tiempo, hacer las cosas antes. Y nosotros le decíamos, elegimos este lugar porque, estamos hablando acá de Cuyo, ¿no? Elegimos este lugar porque justamente nos brindaba la comida y no teníamos que estar en la cocina haciendo un trabajo previo. Y él nos dijo ese día, yo hubiera escogido al revés, hubiera escogido hacer la comida ese. Porque cuando uno hace la comida, charla con sus hermanos, se ríen de cosas, se desafían para trabajar, ponen las manos unos a otros y se colabora y se ayuda entre todos. Entonces, el primer lugar para vivir en comunidad es el servicio. Por algo el Señor dice que cada uno de nosotros tenemos que ser personas que estén sirviendo a otros, pensando en el bienestar de otros, no en uno. Ya demasiado tiempo pensamos en nosotros. El Señor nos está hablando de que debemos pensar en el otro, en compartir el discipulado, ¿sí? Veo que las chicas están más motivadas a hacer el discipulado, aunque tengan sus complicaciones, pero están más motivadas a hacer el discipulado. Sin embargo, a los varones todavía estamos ahí como diciendo, bueno, ya vamos a arrancar, estamos como los gasoleros, ¿viste? Que no entramos en calor y no entramos en hacer el discipulado. ¿En qué otro lugar podemos ser parte de la comunidad? En compartir el Evangelio. En compartir el Evangelio. Cada uno de nosotros somos parte de esa voz que el Señor está esperando que le compartamos a otros lo que Cristo es en nuestras vidas. Y anoté otra cosa más, en la oración congregacional. Qué hermoso cuando nos juntamos a orar cada miércoles en este lugar y oramos unos por otros y escuchamos las cosas que nos pasan y escuchamos las cosas que nos producen alegría, pero también escuchamos las cosas que nos producen tristeza. Y en aquellas que todavía estamos esperando una respuesta por parte del Señor. Entonces, fíjate vos, dice acá el escritor, cercarnos a Cristo, vivir en comunidad. Y termina diciendo algo en el versículo 5. Como piedras vivas, dice, sed edificados. Y ahí la palabra tiene que ver con constituir, con ser parte de un lugar, con ser parte de una obra. Y la pregunta es, ¿eres parte de la obra de Villa Langostura? ¿Eres parte del servicio que se hace acá en la iglesia? Actividades para chicos, actividades para hombres, actividades para mujeres, para familias. En algún momento se dio bolsas de comida, en algún otro momento se visitaba a la gente de los que estaban en el hospital. Siempre hay algo para hacer, siempre hay algo para hacer, incluso limpiar este lugar. ¿Cuántas veces termina la reunión y a veces estamos apurados por salir y nos olvidamos que este lugar es un lugar para todos? Es un lugar para que todos podamos colaborar y dejarlo en condiciones. Y la tercera de las cosas, ¿por qué un sacerdocio tiene que ser fiel? Dice en el versículo 5 que estábamos leyendo, como piedra viva, ser edificado como casa espiritual. Y, dice ahí, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios. ¿Cuántos sacrificios anoté yo? Que habla de sacrificios espirituales, ¿sí? Nosotros tenemos la idea del pueblo de Israel que hacía sacrificio a través de los animales. ¿Se acuerdan? Que cuando tenían que sacrificar un carnero, cuando tenían que sacrificar un cordero, siempre había un sacrificio de animal. En el Nuevo Testamento los sacrificios ya no están más de animales. ¿Por qué? Porque hay una sola persona que pagó el sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Y quién fue? La persona de Jesús. Él se ofreció. Por eso Juan, cuando lo ve, dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
El hecho de que el pueblo de Israel sacrificara animales constantemente era para que se diera cuenta que debían pagar un precio por tener una relación con el Señor. En el Nuevo Testamento, ese precio fue pagado por Jesucristo. Y ese es el precio que a cada uno de nosotros se nos da gratuitamente si creemos en Él. Y 4 sacrificios noté yo acá. La primera de ellas, capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Seguro que se lo deben saber de memoria. Romanos 12, 1. Así que, como dice ahí, capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué está pidiendo el Señor? ¿Qué está pidiendo el Señor? ¿Nuestro corazón? Tu corazón. ¿Qué más está pidiendo el Señor? ¿El qué? Tu cuerpo está pidiendo. Quiere decir que te ocupes de lo que Dios tiene preparado para tu vida. Yo noté acá como una de las cosas principales de ese sacrificio que significa dedicación. Dedicación. A veces en nuestra vida cristiana vivimos una vida en la cual el Señor Jesús es un accesorio de nuestra vida. Yo tengo mi vida, tengo mis horarios, tengo mi trabajo, tengo mis responsabilidades y trato de agarrar al Señor Jesús y veo dónde lo puedo poner, como el rompecabezas. A ver qué lugar le doy, o por acá arriba, o por acá abajo, por acá un costado, por aquí. Y acá lo que está diciendo el escritor es que no le tengo que dar, buscarle un huequito al Señor Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Que tenemos que presentar toda nuestra vida. Y el capítulo 11 anterior del libro Romano dice todas las bendiciones que recibimos como cristianos. El sacrificio del Señor Jesús, el perdón de nuestros pecados, la justificación a través de su muerte, el haber sido lavado a través de su sangre, el haber sido perdonado por la obra de Cristo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en nuestra vida, no es que yo le tengo que dar un pedacito de mi vida, ¿dónde lo puedo poner al Señor Jesús? Como un accesorio más en nuestra vida. Es al revés. Es mi vida girando alrededor de la voluntad del Señor. Alrededor de la voluntad del Señor, mis tiempos, mi trabajo, mi familia, mi servicio, todo girando alrededor del Señor. Por eso dice el Señor, presentar el primer sacrificio. ¿Cuál es? La dedicación de nuestro cuerpo. Segundo sacrificio, capítulo 13 del libro de Hebreos, versículo 15. Hay dos sacrificios y creo que en algún momento también hemos hablado. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 y versículo 15. Hebreos 13, 15. Así que dice, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto del labio que confiese su nombre. Yo a veces no soy muy observador, saben que soy profe de música, pero no soy muy observador. Pero a veces escucho. Y escucho muchas veces cómo a veces cantamos. ¿Sí? A veces afinado, a veces no, ¿sí? A veces uno dice, mi profesora de canto decía que está calando. Y cuando decía estaba calando, pero no quería decirte que te estaba desafinando. ¿Sí? Te lo decía con una forma diplomática. Estás calando, te decía, pero no te decía que estabas desafinando. Pero no hay nada más hermoso que poder expresar con nuestros labios las canciones que nosotros cantamos. Recién decía él, a mí me mueve el corazón alguna de las canciones. Y eso que hoy no tenemos al bajo, ¿no? Que cuando está el bajo como que le da otro tipo de armonía a la canción. Pero cantamos con nuestro corazón. La mayoría de los cantos que se expresan en la Biblia fueron porque Dios tuvo una liberación. El primer canto que lo encontramos allá en el libro de Éxodo. Después de ser libertados, María y Aarón componen una canción y comienzan diciendo, Santo es el Señor de los cielos, que nos sacó con mano poderosa de la tierra de Egipto. Y empiezan el cántico. Gratitud. Es un sacrificio que el Señor espera de nosotros como sacerdotes, como intermediarios de aquello que necesitamos acercarnos al Señor. Tercer sacrificio, capítulo 13 de Hebreos, versículo 16. Este para mí es el más difícil. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales, otra vez que dice, sacrificios, se agrada a Dios. Dos cosas con ese sacrificio. La primera de ellas, ayuda, yo puse acá,
y servicio. Pero ¿sabes cuál es la cuestión de la ayuda mutua y del hacer el bien? Que te sacan de la comodidad. Cuando vos decís ayuda mutua, cuando vos hablar de servir a otro, ¿sabés quién tiene que movilizarse? Vos y yo. Entonces te sacan de la comodidad de tu casa, venís del trabajo, estás cansado y tenés que movilizarte. Y dice acá que es un sacrificio que la cual el Señor dice, ¿cómo dice? Tal sacrificio se agrada. Cuando nos movilizamos. A veces decimos, no tengo tiempo ni para visitar, no tengo tiempo ni para hacer esto, no tengo tiempo de aquello, no tengo tiempo ni para ayudarlo. E incluso acá la ayuda que está hablando, según los escritores de la Biblia, comentaristas, habla de ayuda económica. Qué difícil es a veces, muchas veces, y más en estos tiempos, decir, alguien necesita, ¿qué tal si lo apoyo con una ofrenda? ¿Qué tal si lo acompaño en este problema? ¿Qué tal si lo ayudo en estas circunstancias? Dice acá el escritor, ayuda mutua, ¿sí? Y el hacer el bien son sacrificios que Dios se agrada. Y la última de todas es Romanos capítulo 15, el cuarto sacrificio. Romanos capítulo 15 y versículo 16. Estoy quedando sin voz. Capítulo 15 y versículo 16. Romanos capítulo 15 y versículo 16. Vamos a tratar de leer ahí el versículo, sí, el versículo 15 dice, 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para los gentiles, les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y el cuarto de los sacrificios es saber que uno tiene que pagar un precio. Recién hablábamos con Leo y le decía, la vida cristiana es como subir una montaña. Y la pregunta es fácil o difícil subir una montaña? Es difícil. Es más fácil que bajar de la montaña. O mejor dicho, que te bajen en el helicóptero o algo. No, pero es difícil subir una montaña. Pero cuando uno llega arriba, cuando después de pasar la agitación, tal vez la falta de aire, tal vez la falta de entrenamiento, ¿sí? Yo si tuviera que subir hoy un cerro, no sé si lo subiría tan rápido. Pero la falta de entrenamiento, cuando pasas todas esas cosas y llegas arriba, ¿qué decís? Valió la pena llegar a este lugar. Y la vida cristiana es eso. A veces lleva de nosotros sacrificio, a veces de nosotros lleva compromiso, a veces de nosotros lleva entregar nuestras propias vidas, a veces renunciar a tiempos, a veces renunciar a cosas. ¿Por qué? Por amor al Señor Jesucristo. Pero sabemos que al final de todo eso, dice Dios, vale la pena. Y la pregunta para terminar con todo esto, ¿vale la pena servir al Señor? No me respondas en voz alta. Pensalo en tu interior. ¿Vale la pena servir al Señor? Dice la última parte para leer, volviendo a 1 de Pedro capítulo 2 y un versículo más. Dice, versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es, como dice, precioso. Y sabes que ahí lo que dice ahí en el original tiene que ver con un valor o valorado sobre todo. Si para nosotros el Señor Jesús es precioso, quiere decir que nosotros lo estamos valorando por arriba de ¿qué? De todas las cosas. Y la pregunta para mí y para vos es, ¿cuánto vale el Señor Jesús? Porque en base a esa respuesta va a ser la respuesta de nuestra vida. Y ¿saben qué? Les invito a cada uno de nosotros a que podamos realmente, si estamos pasando situaciones difíciles,
como decía acá el escritor, volver a acercarnos al Señor, volver a vivir en comunidad y volver a buscar nuestro propósito, que es presentar sacrificios a nuestro Señor. Vamos a terminar este tiempo orando, sí, agradeciendo porque podemos estar juntos, porque podemos estar en este lugar, agradeciendo por la visita, y que realmente el Señor bendiga nuestras vidas en cada cosa que hagamos. Padre, te damos gracias por darnos este día. Gracias, Señor, porque podemos encontrar siempre el consejo de tu palabra para nosotros. Te pedimos, Señor, de tu bendición para cada una de nuestras vidas. Sabemos, Padre, que siempre cuando pasan las cosas difíciles, recién ahí levantamos nuestra mirada. Y a veces necesitamos pasar por esos lugares para recordarnos cuánto te necesitamos a ti. Para recordar, Padre, que sin ti no somos nada. Para recordar, Señor, que nuestra vida depende de la persona de Jesucristo. Decía el escritor, la piedra que los edificadores desecharon, aquellos que quitaron de su vida el consejo de Dios y aún la obra de Cristo allí en la cruz, para nosotros es la piedra principal, es la que sostiene nuestra vida y es la que sostiene la vida de aquellos que creen en ti. Señor, bendice este tiempo, te damos gracias. Gracias por tu bendición y te pedimos por aquellos que no han podido asistir en esta noche. Que tú también toques sus corazones y su vida. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.